¿Por qué jugar el nuevo mazo de Heatran? Bueno, poder absoluto, control total. Quédate a ver el video. ¡Hey! ¿Qué rollo, bandita? Bienvenidos a un nuevo video más de Pokémon TCG Live. En esta ocasión les traigo un mazo, una combinación totalmente letal que puede acabar con Pokémon X de un solo ataque. Así como le escuchas, de un solo ataque. ¿Y qué hace tan especial este mazo? Su rapidez para poder cargar los ataques de tus Pokémon y el daño que puedes llegar a hacer. Ese Heatran tiene un efecto de ataque que por cada energía descartada de tipo acero o metal vas a poder hacer por 50 de daño. Si tienes 6 energías vas a poder hacer hasta 300 de daño. Si tienes 7, 350 y así sucesivamente. ¿Cómo vamos a llegar a cargar a este Heatran? Gracias a la habilidad de ese Metang, que justamente te permite ver las primeras 4 cartas de tu mazo, y si hay una energía dentro de esas 4 vas a podérsela poner a uno de tus pokés. Entonces, si tú ves 4 cartas y entre ellas hay 3 energías, las vas a poder utilizar para el ataque de tus Pokémon. Así de fácil y así de sencillo. Este mazo, conforme va avanzando el juego, te va purgando de las cartas que no vas necesitando y te van quedando puras energías. Entonces imagínate en un turno 15 o un turno 20 donde ya tienes puras energías, vas a estar cargando constantemente a tu Heatran y poder pegar un daño tremendamente bestial. A grandes rasgos es el funcionamiento, poder cargar a tu Heatran con esos Metang. Y bien, bandita, pues vamos a las cartas clave de este mazo. No es nada más ni menos que el Metang, porque es su habilidad lo que nos va a ayudar esa fluidez en el ataque. Ya te comenté su habilidad. Una vez durante tu turno puedes mirar las 4 primeras cartas de tu baraja y unir cualquier cantidad de energía acero básica que encuentres entre ellas. Es importante que consideres que solamente van a ser energías básicas a hacer. Otra de las cartas importantes va a ser este Genesect, que nos va a estar dando esa fluidez para ir evolucionando ya sea a nuestro Metang o igual a nuestro Metagross, que se va a volver un atacante secundario porque tiene un ataque de 200 y descarta 2 energías. Por último, al Heatran, que es no menos importante que los demás porque justamente va a ser el atacante principal gracias al daño que tiene. Olvidé comentarte su habilidad. Si este Pokémon está en el puesto activo y resulta dañado por el ataque de tu rival, el atacante pasa a estar quemado. Entonces ahí poco a poco también vamos a generarle un poco más de daño al oponente. Y vamos a descartar muchas energías, sí, para eso tenemos cartas de reciclaje de energía para poder tener esas energías nuevamente al mazo y cañas para recuperar energías y a los Heatran. A grandes rasgos es lo que vamos a necesitar. Como as táctico tenemos a la caja secreta porque vamos a ocupar objetos y algunas cartitas de partidario para poder solventar esta estrategia. Ya como cartas de partidario pues tenemos al Damián, tenemos al Profesor, a Brook y a la Iono para poder tener esa solvencia. Estas energías de inversión las traemos justamente para el Metagross. Por si en algún punto se comienza a complicar la partida, pues bueno, vamos a poder utilizar esas 3 energías y descartarlas rápidamente con este Metagross. Y pues bueno, a grandes rasgos es el funcionamiento del mazo. Poder ir haciendo daño con este Heatran, pero cargarlos con el Metang.
Posteriormente, conforme va avanzando la partida, pues ir descartando lo que ya no necesitemos e ir reciclando energías. ¿Para qué? Para cuando veas las 4 cartas superiores de tu mazo, pues ya sean puras energías y puedas cargar a tu Heatran, o incluso tenemos también a este Regigigas que te va a servir para atacantes Tera Cristaliza. Sin más, bandita, vamos a la partida para ver qué tal el funcionamiento del mazo y poner en práctica lo que ya comentamos. Vamos para allá. Ok, bandita, ya estamos aquí en la partida para ver qué tal nos va. En este primer turno, pues bueno, no salimos con nada favorable. Justamente la idea es salir ya sea con nuestros Beldum para poder evolucionar rápidamente al Metang y poder ya utilizar su habilidad, pero bueno, no pasa nada, tenemos la Secret Box que nos va a ayudar a poder ir por algunas cosas que necesitamos. Aquí si sales en turno 2, lo ideal es salir con un Damián. ¿Para qué? Para poder justamente ir por un Pococho, ir por 2 Beldum y evolucionarlos en este turno. Ya al siguiente turno poder atacar directamente. Aquí ya vamos por los Pocochos, Beldum. Y el Genesect, recuerda que nos va a estar ayudando también bastante para ir por las evoluciones a 0. Aquí yo lo único que hice es ponerle energía y el disco a mi Heatran y poder evolucionar. Voy a purgar el mazo yendo por ese Metagross y ese Goldengo. ¿Para qué lo purgo? Para que las energías vayan fluyendo rápidamente. Aquí solo voy por un Globo Helio y realmente no ocupaba muchas cosas, entonces solo utilizo esto. Ya mi Heatran pues va a utilizar el efecto del disco y evoluciono a esos Metang rápidamente en el segundo turno. Mi rival sale con ese Regin. Veamos a ver qué tal le va. Bien, no pudo atacarnos, entonces es nuestra oportunidad para poder atacar directamente, ¿no? Utilizamos primero habilidad del Genesect para purgar el mazo y que las energías fluyan. Aquí utilizo habilidad y me salen afortunadamente 3 energías que van a ser suficientes para poder ya derribar a ese Regin. Ocupo 5 porque recuerda que hace 50 por cada energía descartada. Es importante que sepas aquí, este Heatran te hace 50 por cada energía descartada que tengas en él mismo. No vas a poder seleccionar tú cuántas quieres descartar. Él utiliza habilidad de Noctowl. Y veamos a ver qué hace. Ok, utiliza el Nido. Va por otro Regin. Utiliza el efecto. Ok. La vasija para ir por energías. Ya tiene las energías suficientes. Tiene a ese Latias X que le va a permitir retirar gratuitamente mientras sea un Poké básico. Ya con esto nos debilita. Pero aquí es importante esto. Vean lo importante que es el efecto del Heatran. Lo quemamos. Y para el siguiente turno no se pudo liberar de la quemadura. Esto nos va a permitir que con 4 energías podamos deshacernos de él directamente. Aquí utilizo el pueblo y voy por otro Heatran para tenerlo listo. Y voy por una energía de reciclaje porque ya tenemos bastantes energías en el descarte. Recupero 5 y ahora sí utilizo habilidad del Metang para ver si tenemos suerte y podemos cargar mínimo con 4. Ya con eso es suficiente. Tengo una energía en la mano, pero decido utilizar la habilidad del otro Metang. ¿Por qué? Porque las que tengo en la mano pueden servirnos para esto. Justamente aquí, como pudiste ver, pues fallé, ¿no?
Entonces ya tengo la energía y se la pongo manualmente. Y ahora ya nada más atacamos con el Heatran y nos deshacemos rápidamente de ese Regin porque aún está quemado. Bien. Y ahora estamos solo a 2 cartas de ganar. Aquí afortunadamente nos sale el otro Beldum que necesitábamos para evolucionarlo. La idea es tener siempre a tus Metang en banca y tener la mayor cantidad. Si tienes 2, si tienes 3, mucho mejor, porque esto te va a dar constantemente fluidez en el ataque. Bien, aquí utiliza el ataque, va a atacarnos directamente o no. Y importante, tengo otro Damián y este Damián me va a ayudar a poder ir por otro objeto de reciclaje de energías, así que estamos perfectamente bien. Él decide utilizar el capturador y pues bueno, a menos de que tenga otra energía que no la puso, pues no va a poder debilitar porque ocuparía justamente 4 energías. Voy por mi reciclaje de energías. Reciclo las 5 restantes. Y veamos qué suerte tenemos con este Metang. 2 energías, bien. Ocupamos 5 energías para poder debilitar a ese Electrofugio. Y pues bueno, aquí ya pudiste ver que la fluidez estuvo de nuestra parte. Retiramos y pues bueno, ya aquí está de más, ¿no? Con esas 5 energías eran suficientes para poder debilitar a ese Raging Ball. Y pues bien, bandita, este es el funcionamiento del mazo. Y bien, bandita, este es el funcionamiento del mazo. Es una tremenda bestia, pero muchas veces no lo es. Estuve testeando bastante el mazo y en algunas ocasiones te quedabas corto. Recuerda que en la descripción del video te voy a dejar la lista del mazo para que tú puedas probarla y me digas qué tal te fue. Sin más, me despido y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Recuerda que si te gustó el video, dale like, suscríbete y deja tus comentarios. Ahora sí, hasta luego.